¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bendecidos por Dios. Creo que fue el primer versículo que trajo David, acá, un pasaje del libro de Romanos. Y sabe que siempre está el Espíritu de Dios arrojando luz, para no leerlo así nomás a la ligera. Porque en el capítulo 11, versículo 29, dice así la Biblia: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y lo que me llamó la atención es que habla de el llamamiento de Dios en singular, mientras que cuando habla de los dones, habla en plural. Y nosotros sabemos claramente que los dones son regalos, uno da. Los dones de Dios, si estudiamos la Biblia, son muchos. La salvación, ante todo, es un don de Dios, un regalo. Y llegamos a tener esta salvación por medio del don de la fe. Podemos creer en Dios, podemos creer en que Él envió a su Hijo, que dio su vida en la cruz y resucitó al tercer día para salvarnos. Por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, este asunto de la fe, no es de vosotros, es un don de Dios. Y así, si meditamos en la palabra, podemos ver la cantidad de dones que Dios tiene para nosotros. Y hoy voy a ser muy breve, pero le quiero hablar de otro don que es muy importante, que Dios le da a cada uno de los que hemos sido llamados. Porque el llamado es irrevocable. Cuando Dios llama a alguien para salvarlo, ese no se va a perder. Porque así es irrevocable, dice acá. Y los dones también son irrevocables. Si usted cree, porque Dios le dio esa fe, y alguien hasta puede decir, yo he perdido la fe, pero la fe de Él, pero la fe de Dios no se pierde porque es un regalo, es irrevocable. Pero hay otro don que yo vengo meditando desde hace cierto tiempo, pero especialmente, no sé si fue la madrugada de anteanoche, en que Dios me habló tan claro acerca de este don de la conciencia.
Dios ha puesto en nosotros una conciencia. Y esta conciencia nos habla, no en forma audible, pero claramente nos hace entender los propósitos de Dios. Nos muestra las cosas malas que hacemos, nos reprende. Y también nos alienta cuando hacemos lo que es grato a los ojos de Dios. Pero este don, según lo que pude entender a través de la Escritura y a través de la palabra de oración, la revelación del Espíritu, este don puede crecer en nosotros o puede menguar. Puede menguar a tal punto que seamos completamente ajenos a esa voz interior que nos habla y dejemos de oír esa voz que nos está guiando. Porque ya hemos hablado acerca de que el camino que tenemos que seguir, ese camino angosto que nos lleva a la vida, este camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y yo me puse a estudiar bastante las bienaventuranzas, donde Jesús nos enseña qué es lo grato a los ojos de Dios y lo que está mal en las bienaventuranzas. Y me he dado cuenta que la comprensión de esas cosas es muy limitada, porque también es muy limitada la capacidad natural de entender las cosas del hombre. La capacidad del hombre, lo digo en otros términos para que sea más claro, para entender estas cosas espirituales es muy limitado el hombre. Y por eso es que Dios nos ha dado una conciencia en donde podemos sentir el auxilio de esa voz que nos habla lo que es la voluntad del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a un discípulo joven que estaba a cargo de la iglesia de Efeso, allá en lo que hoy llamado en aquel entonces Asia Menor, y le manda a decir estas palabras que yo quiero dejarles hoy a ustedes. Dice, por tanto, en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y después le da un mandamiento, que es al que me quiero referir hoy. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes,
en cuanto a ti. Es decir, hay profecías que hablaban acerca del ministerio que iba a tener Timoteo. Profecías que se hablaron acerca de ti. Milites por ellas la buena milicia. Diríamos en términos comunes, con el propósito de que te desempeñes bien en este ministerio que te ha sido encomendado por el Rey de los siglos, inmortal, invisible, para que te desempeñes conforme a su voluntad. Y acá está la clave del asunto. Verso 19 dice, manteniendo la fe, ese don de la fe en esta obra gloriosa, ya anunciada previamente por la palabra profética, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, cuando hacemos caso omiso a esa vocecita que nos habla, reiteradamente se va apagando. Como dice la palabra, yo no lo voy a buscar ahora porque dije que iba a ser breve, hasta que la conciencia quede cauterizada, que deje de sentir completamente el hombre de Dios o la mujer de Dios la voz de la conciencia. A mí no me habla la conciencia, yo no siento nunca que me dirige, que me dice esto está bien, esto está mal. Pero también, hermanos, podemos crecer y sensibilizarnos cada día más y podemos sentir, yo diría que en forma casi cotidiana, en lo que concierne a mi vida, cuando digo o pienso algo que es incorrecto y tengo que dar gracias a Dios, porque cuántas veces diría esto, pero primero hago una pausa y reflexiono en Dios y me doy cuenta, no hubiera sido bueno si decías eso que estaba para salir a flor de boca. Qué glorioso, hermanos, es poder desarrollar este don que Dios nos da de la conciencia, ser cada día más sensible. Porque cuando queremos seguir este camino que es Jesucristo, leemos las enseñanzas, especialmente en ese mensaje que conocemos como el Sermón del Monte, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, que dijo Jesús. Pero es muy limitada la mente natural para llegar a estar viviendo realmente conforme a la voluntad de Dios en este camino, para llegar a ser cada día más sensible a esa voz que a través de la conciencia nos está hablando. Y nos reprende también, nos reprende. Eso me sucedió hace cerca de un mes atrás, que vi una cosa impecable que parecía realmente nueva. Miraba por todos lados, digo, esto parece nuevo. Y pregunté cuánto valía, cuánto pedían por eso. Y era barato. Y yo seguí mirando otras cosas que había en el mismo puesto de la feria. Y el hombre, como vio que yo seguía ahí y que le había preguntado el precio
de ese artículo, lo voy a explicar así. Dice, bueno, si está realmente interesado se lo dejo por tanto. Me lo rebajó más todavía. Digo, bueno, un artículo tan bueno que parece nuevo, pero impecable. Y a ese precio lo compro. ¿Sabe que desde el momento que lo compré, yo iba caminando por la feria y de una forma tan clara sentí la voz del Espíritu que me estaba diciendo, eso no tenías que haberlo comprado. Eso no tenías que haberlo comprado. Una vez tras otra. Me fui medio rápido a la parada del ómnibus para volver a casa. Estaba en la parada del ómnibus y esa voz seguía hablándome. Eso no tenías que haberlo comprado. Ya había tomado el ómnibus. No sé si usted me entiende lo que le explico. Tal vez no lo entiende. Pero aún iba en el ómnibus y era algo que ni siquiera lo había comprado para mí, lo había comprado para regalar. Pero eso no tenía que haberlo comprado, seguía esa voz insistentemente. Y me di cuenta la realidad de la conciencia, de esa voz interior que nos habla y que nos muestra cuando nosotros procedemos mal por algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mínimamente pedirle a Dios que nos perdone, que vamos a ser más cuidadosos en otra oportunidad, para no cometer el mismo error. O podemos no darle importancia, pero cuando reiteradamente desoímos la voz de la conciencia que nos está reprendiendo, finalmente nuestra conciencia se cauteriza, dice la Biblia. Porque al no hacer caso de la conciencia, y acá pone un ejemplo en la Biblia, no hacer caso, hay algunos que no hacen caso, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Porque llega el momento, y yo tengo acá hasta anotados los textos, pero como dijo David, voy a ser breve, yo quiero ser breve realmente, y no voy a andar dando vuelta a hojas. Pero créame que la Biblia lo dice, llegando al punto que la conciencia se cauteriza y somos completamente insensibles a las cosas malas que hacemos. Pero qué glorioso que si nosotros procuramos obedecer, cuando erramos pedir perdón y cuidarnos mucho más, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? A mí me llama la atención, por ejemplo, al presente, lo digo, cómo nos están llamando para ir a Cuba. Hay un llamamiento de una persona, una mujer, que no tenemos por qué compararla con su marido, que nada que ver. Lo digo así, el que puede entienda. Y paralelamente estamos viendo que estamos en un momento en que indudablemente va a ocurrir una transición
de una dictadura que hay en Cuba, que las cosas se están dando para sacarlas del poder, para que el pueblo que está pereciendo por falta de alimentos, por falta de medicamentos, se mueren prematuramente, pasa de todo, cosas terribles. Y yo estoy siguiendo esos acontecimientos porque digo, Señor, si es que tú quieres que vayamos, las cosas tienen que cambiar. Es un lugar que conocemos porque ya fuimos, pero fuimos en otro momento, cuando todavía estaba todo mucho mejor. Esta mañana, en la mateada de madrugada que tenemos con mi esposa, compartíamos testimonios que conocemos de la gran pobreza, cuando no hay ni a veces siquiera agua para tomar. Y luz. De la gran pobreza que hay. Dice, no tome agua del grifo, dicen ellos, el grifo, hablando de la canilla, porque los lugareños allá ya están acostumbrados a combatir, digamos, bacterias que están en el agua y no les afecta. Pero va una persona que no está acostumbrado a beber del agua del grifo y dice, no. Entre las recomendaciones, no tome de esa agua. Porque ni siquiera el agua es saludable. Es escasa y no es saludable. Ni hablar, no tiene luz, no tiene combustible. Es una pobreza grandiosa, que acá en América haya un país tan, pero tan pobre. Y nos están llamando para que vayamos a llevar este mensaje, este glorioso mensaje que pienso que ha sido alumbrada esta mujer para entender esta gloriosa verdad de la segura salvación que tenemos en Jesucristo. Y cómo Dios además nos está llevando a comprender más profundamente estas cosas, precisamente por la conciencia. Cometimos un error, yo accedí, cometimos un error cuando trajimos a alguien de allá. Por no escuchar la voz de la conciencia, hasta no escuchar esa voz que nos dice, sí, esta es mi voluntad. Claro. Yo me pongo a pensar, tan viejo como estamos, todavía hacer un viaje tan lejano como es este, al Caribe. No digo ni que voy a ir ni que no voy a ir. Ni que voy a ir ni que no voy a ir. Aclaro bien. Lo que sí quiero decir es que procuro oír. Por eso resalto bien los términos. La voz de Dios que me diga, ve. Y cuando sentimos que la voz de Dios nos habla, vamos con certeza porque sabemos que Jesús va adelante. Por eso es que a todos hoy, los que han venido, les invito que procuren obedecer esa voz que a veces en forma muy tenue al principio está hablando, muy bajito, pero está ahí para guiarnos, para que nosotros realmente estemos bien en el centro de esa senda angosta que Él preparó para nosotros. Y para eso está la conciencia. Y cuanto más cuidadosos somos en obedecer, más y más sensibles somos a esa voz. No se imagina, solo Dios conoce
lo que yo le voy a decir, usted tal vez no puede entender. Pero las veces que estoy a punto de decir algo, cierro mi boca y digo, gracias por esta conciencia que me está advirtiendo de que decir eso es para perjuicio. Si aprendemos a hacer silencio antes de hablar y escuchar esa vocecita de Dios que habla en nuestro interior. Yo sé que no es fácil de entender esto. Yo sé que no es fácil. Pero es para cada uno de ustedes. Pidan ese don de Dios. Los dones, que son irrevocables, ¿no? El llamamiento es uno solo. Oyéndonos a vos, las fuimos llamados y somos salvos. Pero Dios puede lograr mucho más cosas con alguien que ora y dice, hazme sensible a escuchar esta voz. Y no solamente es la oración, sino hacerle caso a esa voz. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo compro o no lo compro? Y cuando oramos, pedirle perdón. Perdóname, Padre. Porque para mí fue tan claro eso, que ya pasó un mes y pico, y todavía eso sigue tan claro en mi mente de algo que no tendría que haber comprado. Porque hasta en eso Dios nos guía. Nosotros vamos, ¿qué? Yo compro esto, compro aquello, y tomamos decisiones puramente basadas en nuestra propia mente natural. Y así nos golpeamos, nos pasan tantas cosas adversas. Pero si nosotros preguntáramos a Dios, Dios nos habla y Dios nos dirige. Es maravilloso eso. Sé que no es fácil de entender, lo sé. Por eso le digo, de eso que habló el pastor, ilumíname, Señor, para poder sentir esa voz, y esa voz se acrecienta en la medida que usted la obedece. ¿Eh? Nos hace más sensibles. Por eso, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y la buena conciencia, manteniendo la fe y la buena conciencia. Y después es clara que naufragaron la fe Emineo y Alejandro por causa de desoír esa voz de Dios. Bueno, no importa si no lo entendió, pida a Dios que le ilumine la mente para que pueda comprender las cosas que traté de explicarle hoy. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y les ilumine y les sensibilice para que puedan escuchar la voz de la conciencia.